usamos el nasofiloscopio, ¿no? Entonces aquí está el nasofiloscopio, queremos ver el interior de la laringe, ingresamos con esta fibra óptica por la fosa nasal. Previamente anestesiamos la fosa nasal con un spray y a la fibra óptica le echamos un ungüento, silocaína y ungüento, y con eso ingresa, ¿no? Entonces nosotros ingresamos por la fosa nasal. Entonces de la fosa nasal son los cornetes y meato, llegamos a la rinofaringe y aquí doblamos la fibra óptica hacia la orofaringe, y a partir de la orofaringe podemos observar la parte vertical de la lengua y la endolaringe, las cuerdas vocales. Aquí ingresamos por la fosa nasal, que es el tabique nasal, de la fosa nasal del lado derecho. Este es un cornete y este es un meato. Buscamos la parte más amplia para ingresar con la fibra óptica, ¿no? Arriba están los cornetes medios y más arriba el cornete superior. Aquí entramos a la endolaringe, ¿no? Y es el epiglotis. La lengua es todo esto, ¿no? La lengua debe estar en la parte anterior, pero lo que vemos aquí de la lengua es la porción vertical. Aquí tenemos amígdalas, son las amígdalas linguales, ¿no? Hay abundantes folículos linfoideos en toda la orofaringe y la rinofaringe. Todo tipo de gérmenes que ingresan son controlados por estos acúmulos de linfocitos en forma de nódulos, ¿no? Entonces el COVID entraba hasta aquí, ¿no? Y luego aquí generaba una respuesta inmunológica muy exagerada en el organismo, ¿no? Y esa respuesta era la que generaba los síntomas del COVID, no directamente el virus. El virus despertaba una respuesta inmunológica muy agresiva del mismo organismo, ¿no? Una respuesta exagerada, y eso nos traía problemas. Aquí tenemos la epiglotis, es la epiglotis. Esta es la cuerda vocal inferior o cuerda vocal verdadera, es la que se mueve. Esta es la cuerda vocal falsa, la de aquí, o cuerda vocal superior. En el interior de la cuerda vocal superior, aquí tenemos el ligamento vestibular. En el interior de la cuerda vocal inferior o verdadera tenemos músculo vocal y ligamento vocal. Esta es la cuerda que se mueve. Aquí solamente es como una parte de la estructura. Este espacio se llama adictus laringio. ¿Qué elementos anatómicos forman el adictus laringio? La entrada a la laringe, ¿no? Por fuera tenemos la hipofaringe. Esta es la hipofaringe, ¿no? Se llaman senos piriformes. Estos son los senos piriformes. Cuando toman líquido, el líquido viene por aquí hacia los senos piriformes y luego va hacia el esófago, ¿no? Pero previamente ese epiglotis cierra herméticamente y se inicia. Esto se dobla hacia atrás y lo cierra herméticamente. Toman el líquido, terminan de pasar, la epiglotis se abre para poder respirar. Esta cuerda vocal está en abducción, pues el paciente está respirando. Cuando quiere hablar, se juntan las cuerdas vocales aquí al fondo, ¿no? Se juntan las cuerdas vocales y de ahí el paciente puede hablar. Termina de hablar, se abren las cuerdas vocales. Eso se llama la hendidura glótica. ¿Quiénes forman la hendidura glótica? Son las cuerdas vocales verdaderas. Si existe un tumor aquí, pequeño, es la distancia entre la parte anterior del cartílago tiroide y el cricoide, que debe estar aquí al fondo, debe tener 2 centímetros de longitud. Y el espacio es 1 centímetro de espacio en la parte más amplia, ¿no? Y por eso el caso respirable. Entonces aparece un tumor o un nódulo en la cuerda vocal inferior, va a impedir que se junten, ¿no es cierto? Y al impedir que se junten, la voz ya no va a ser normal, va a haber una disfonía. Entonces lo primero que presenta un paciente con un tumor benigno maligno es disfonía. Le dice: doctor, hace 6 meses que mi voz ha cambiado. Y lo más sospechoso es que sea un cáncer. Bueno,
puede ser una lesión benigna, pero si es un fumado 40 cigarrillos diarios durante 20 años, lo más probable es que sea un cáncer. Y el paciente a veces viene con cáncer avanzado, ya ha comprometido la cuerda vocal verdadera, la cuerda vocal falsa, ya ha comprometido la base del epiglotis, o sea, ido hacia adelante hacia el cartílago tiroideo, lo ha atravesado el cartílago tiroideo, y es un cáncer avanzado. Lo único que quiere es sacar la laringe, ¿no? Y luego radioterapia y ver si funciona, ¿no? A ver si recurre. Esto se llama repliegue ariteno epiglótico de esa membrana, ¿no? Y aquí están el cuneiforme y el corniculado en el espesor del repliegue ariteno epiglótico. Aquí, estas prominencias son los cartílagos más pequeñitos, le dan forma al repliegue, a la litularinge, ¿no? Aquí estamos viendo la banda ventricular o cuerda vocal falsa y al fondo la cuerda vocal verdadera. Ahí, la cuerda vocal está en una reducción. Fíjense que estas puntas que ven aquí es la apófisis muscular, vocal de la aritenoides. Y ahí se inserta ligamento vocal y cuerda vocal de ambos lados. A esto se llama comisura anterior. La comisura anterior, el ángulo de la comisura anterior. Y atrás está la comisura posterior. Así que tenemos la endolaringe, la laringe. La endolaringe tiene 3 regiones: la supraglotis, que es todo esto, la glotis y la subglotis. La supraglotis va de la cuerda vocal verdadera, que es esta, hacia arriba, hacia el ditus laringe. Todo eso se llama región supraglótica. Y tiene 2 porciones: el vestíbulo, que es esta, y el ventrículo, que es este. El ventrículo está entre la cuerda vocal superior y la inferior. Es el ventrículo. Y la región glótica es de este borde 1 centímetro hacia aquí. Se llama región glótica. Y por debajo de ese centímetro está la región subglótica. Es más frecuente el paciente presente un cáncer de región glótica puede invadir hacia la región supraglótica o subglótica, o un cáncer primario de la región supraglótica que invade el ventrículo y después invade la cuerda vocal verdadera, ¿no? Entonces, en una vista superior tenemos la cuerda vocal verdadera, la cuerda vocal falsa. Del otro lado, apenas se puede ver la cuerda vocal verdadera, es la hendidura glótica. Por aquí respiramos, no hay otro espacio. Esto es visto por detrás. El ladito solamente es con una lengua. Este es el ladito laringe. Lo estamos viendo ya por detrás. Antes lo vimos por aquí arriba, de aquí hacia abajo. Ahora lo estamos viendo por detrás, pero para eso se ha tenido que sacar la faringe. Se cortó aquí la pared de la faringe, se saca un segmento de faringe y estamos viendo a la laringe, pero por detrás, ¿no? Entonces nos preguntan cuáles son los límites del ditus laringe, de lo que es la epiglotis hacia adelante, los repliegues ariteno-epiglóticos y el espacio interaritenoideo. El aritenoides está a este nivel, de un lado y del otro lado. Este es el cricoides, visto por detrás. Para ver el músculo cricoaritenoideo posterior, tengo que levantar la mucosa. Esta es como una alfombra que tapiza todo. Levanto la mucosa, aquí voy a encontrar el músculo cricoaritenoideo posterior, que se encarga de reducir la cuerda vocal. Hay cáncer también de hipo. Este es hipofaringe y este es esófago. ¿Dónde termina la faringe? En el borde inferior del cartílago cricoide. Hasta aquí es la faringe. Y a partir de aquí es esófago. Adelante todo esto es laringe. La faringe va hasta la base del cráneo. Esta es una parte, se llama hipofaringe, por esta parte. Esta se llama orofaringe y hacia arriba rinofaringe. Entonces en el corte, aquí tenemos la faringe y la laringe está adelante. ¿Qué elementos anatómicos tenemos de la laringe?
el cartílago tiroides está preparado, los aritenoides con la apófisis vocal, el cricoides. Este es el espacio por donde respiramos. Es pequeño, aquí hay músculos y hay membrana a ambos lados. Y la faringe tiene paredes laterales y pared posterior, no tiene pared anterior. Entonces hacemos una laringectomía total, cortamos aquí, cortamos ahí y sacamos todo esto. Y se queda la faringe sin pared anterior. Tenemos que unir este borde con este. Lo unimos en la línea media y hacemos un tubo de nuevo. Aquí tenemos los ventrículos laringes, estos son dos ventrículos laringes, cuerda vocal superior o falsa, cuerda vocal inferior o verdadera. Y este espacio es el espacio, la hendidura glótica, por ese pequeño espacio respiratorio. Por ese pequeño espacio, nuestra vida depende de este espacio. Aquí estamos viendo la cuerda vocal superior o falsa, no hay músculo. Aquí debe haber un ligamento vestibular. En cambio, la cuerda vocal verdadera, es todo esto, tenemos ligamento vocal y músculo vocal. Este músculo le da movimiento a esta cuerda vocal. Y este músculo vocal es inervado por el laringe inferior. Si yo corto el laringe inferior, esto se paraliza y se altera la voz. De otra forma, el tumor que crece aquí invade la mucosa, invade el ligamento, invade el músculo, lo destruye, ¿no? Y también hacen parálisis y destruyen. Aquí. ¿En qué posición están las cuerdas vocales aquí? Separado, como si hubiera. Eso se llama abducción. ¿Cuándo es abducción la cuerda? ¿Para respirar o para hablar? Para respirar. Ahí están durmiendo, están caminando, no hablan, ¿no? Lo están estudiando y eso está abierto. Cuando quieren hablar, las dos cuerdas vocales se juntan. La presión del aire que sale por esto hace vibrar esto. Y se forman o se emiten los fonemas. Ahora, cuando hay una lesión de ambos nervios laríngeos inferiores, imagina, estamos operando y cortamos los dos nervios laríngeos y las cuerdas vocales se quedan paralizadas en abducción. Así. Si se quedan paralizadas en abducción, ¿pueden hablar? No. ¿Pueden respirar? Sí. El paciente respira. Al día siguiente van, están respirando y les saludan y no hay respuesta. Al día, señora, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha amanecido? Tiene un nervioso, ¿no? Y el paciente agarra su coronita y le dice, doctor, ¿cuándo recuperó la voz? ¿No? Entonces, ¿y qué pasa si queda en abducción? Termina la cirugía y la parálisis en abducción. El anestesiólogo podrá sacar el tubo, porque le ponen un tubo para respirar, para ventilar. Entonces el anestesiólogo saca el tubo y se junta en la cuerda vocal. Inmediatamente el anestesiólogo ve que el paciente no tolera y vuelve a colocar el tubo. Y nos llama y nos dice, doctor, no tolera el destete, no tolera el destete. Tiene que ser traquetomía, tenemos que volver a traer al paciente de recuperación y hacer la traquetomía. Y ahí sí puede sacar su tubo. ¿Y qué le dicen al paciente? ¿Qué le van a decir si no está programada una traquetomía? Entonces, la cirugía de la glándula tiroides es preservar los nervios, ¿no? Y eso es pura anatomía. Aquí la cuerda vocal está en abducción. Y el músculo responsable de este músculo, el crico aritenoideo lateral. Y el que produce la abducción es el crico aritenoideo posterior. Entonces el aritenoides puede girar hacia afuera o puede girar hacia adentro. Es un movimiento de rotación, ¿no? Aquí está en abducción y aquí está en abducción. Ahora,
¿Qué músculo se encarga de la aducción? El cricoaritenoideo lateral. Pero hay otro músculo que colabora. ¿Cómo se llama este músculo? Que está entre los aritenoides. Músculo aritenoideo. Al contraerse, juntan los aritenoides y las apófisis vocales se juntan. También este músculo es un músculo aductor igual que este. Y un músculo alético es el de atrás, está aquí atrás. Es el cricoaritenoideo posterior. Se contrae este músculo y la cuerda vocal se separa. Ahora, aquí tenemos un músculo que está en la cara anterior de la laringe, es el cricotiroideo. El cricotiroideo es el único músculo que lo vemos por delante. Y este músculo se encarga de llevar al aritenoides hacia atrás. Lo bascula hacia atrás. Este aritenoides puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás, en este borde. Y eso se llama basculación. Este músculo lo lleva hacia atrás, entonces la cuerda vocal se pone tensa. Este cricotiroideo es un músculo tensor de la cuerda vocal para los sonidos agudos. Y hay otro músculo, este aquí está por fuera, este es el ligamento vocal, el músculo vocal. Hay un músculo que está por fuera, el ligamento está por dentro. Y el músculo vocal por fuera está el músculo tiro aritenoideo. Este músculo tiro aritenoideo de ambos lados, al contraerse, llevan al aritenoides ya no hacia atrás, sino se viene hacia adelante. Al venir el aritenoides hacia adelante, en la basculación, la cuerda vocal que estuvo tensa se relaja. Entonces este músculo tiro aritenoideo es un músculo que permite la relajación de las cuerdas vocales. Entonces, este para los sonidos agudos, para los sonidos graves, se relaja la cuerda vocal. Aquí, cuando tenemos poderes, el ligamento vocal, estas son las apófisis vocales. Ligamento vocal, por fuera, músculo vocal. Y más hacia afuera, el músculo tiro aritenoideo. Entonces, cuando este músculo se contrae de ambos lados, esta apófisis va hacia adelante. ¿Por qué? Porque está llevando a ese aritenoides hacia adelante. Y la cuerda vocal que estuvo tensa se pone flácida. En la hendidura, piensen, este es el pequeño espacio por donde respirar. Entonces, cuando los cogotean, puede haber fractura de este cartílago, edema de esta membrana, se cierra la glotis y se termina. La irrigación está dada por la arteria laringia superior con su rama interna y su rama externa, por la arteria laringia inferior, desde la laringia superior, desde la laringia inferior. Esta pequeña arteria. ¿De dónde sale la laringia inferior? De la tiroidea inferior. Aquí hay una arteria que va a la glándula tiroides y esa arteria da una ramita para la laringe, se llama laringe inferior. Y la laringe superior, como tronco, sale de la tiroidea superior. Esta es una rama de la tiroidea superior y esta una rama de la tiroidea inferior. Aquí tenemos los nervios, ¿no? Este es el nervio laringio superior, el nervio laringio inferior, o nervio recurrente laringio. Este está regresando, entonces iba yendo y luego regresa. Lo llaman recurrente. Este nervio recurrente o laringio inferior es para todos los músculos propios de la laringe, menos para el que está adelante, menos para el cricotiroideo. ¿Quién inerva el cricotiroideo? La rama externa del laringio superior, esta rama. El laringio superior tiene una rama interna y tiene una rama externa. Esta rama externa es motora, ¿no? En cambio, la rama que viene aquí perforando la membrana tiroidea, esa es una rama sensitiva para la mucosa, inerva la mucosa de la hemorragia. Este nervio, aparte de inervar
a la mayoría de músculos propios de la laringe, también inerva la mucosa de la endolaringe. Entonces, si me preguntan qué parte de la mucosa inerva el laringe superior y qué parte de la laringe inferior. Entonces, el laringe superior inerva de la cuerda vocal inferior hasta la litus laringe. Todo este territorio le pertenece al laringe superior. Y de esta cuerda vocal inferior hasta el borde inferior del cricoide, todo este territorio es del laringe inferior. Entonces, ¿qué inerva el laringe superior? El vestíbulo estatuario inerva al ventrículo, hasta ahí. En cambio, el laringe inferior, cuerda vocal, la mucosa que cubre la cuerda vocal inferior y la mucosa que cubre a la región subglótica. ¿Y qué importancia tiene la inervación sensitiva? Imagínense que un grano de arroz entra no ha cerrado bien este pilotos, que debería cerrar este piloto. Cerró muy tarde o se perdió el reflejo. Ingresa una partícula de alimento y inmediatamente esta inervación sensitiva comunica al bulbo raquídeo. Sale la información en el bulbo, sale información para contracción de los músculos que nos permite eliminar el aire. Entonces, la tos es un mecanismo de defensa. Empieza la tos y con esa presión de aire que sale de los pulmones se elimina el cuerpo. Entonces, eso nos permite detectar que cualquier partícula de líquido o del alimento sólido ha ingresado a esta zona. ¿Qué pasa? Ustedes están operando y cortan al laringe superior. Cortaron al laringe superior. El paciente ya al día siguiente va y se va a su casa y después viene y nos dice: doctor, no puedo tomar líquido, ningún líquido. ¿Por qué? Porque se atora. ¿Qué pasa? Han cortado el laringe superior de un lado y no tiene sensibilidad aquí. Entonces el agua entra por ahí y empieza a toser. No puede tomar. Y ese es un problema porque solo alimentos sólidos. Como el agua fácilmente se discurre por cualquier espacio, el agua se mete. Y cuando el agua ha entrado al nivel del territorio del laringe inferior, ahí lo percibe y empieza la tos. Pero el líquido está aquí, ¿no? Por el elemento sólido. Todo eso está anestesiado. Ese es el otro problema que presenta el paciente luego de la cirugía. Entonces, el conocimiento anatómico les permite ser un buen cirujano. Los que quieren ser cirujanos tienen que vivir en el anfiteatro. Entonces, es el laringe superior y el laringe inferior. En el otro lado está la arteria laringe superior, esta la única que rama de la tiroidea, esta es la tiroidea superior, que sale de la carótida. De la carótida externa sale la tiroidea superior y de esa tiroidea sale la laringe superior. Y por aquí tenemos la arteria subclavia. De la arteria subclavia sale un tronco, se llama tronco tirocervical. Y de ese tronco sale la tiroidea inferior. Y de esa tiroidea inferior sale la laringe inferior. Al final hay dos laringes, superior y inferior, que se encargan de irrigar a todas las estructuras de la laringe. Esa es la membrana aquí del neto, la inervación, el medio vago puede venir por aquí, pero en su camino el medio vago, la laringe superior y la laringe inferior. Esas son ramas del vago. Y la laringe superior, las dos ramas, el medio laringe interno y el medio laringe externo. O rama interna de la laringe superior,
la ama externa de la laringe superior. Este es más sensitivo y poco motor, porque solo inerva al pico y lo solo este músculo. Este es su rama motor, el resto es rama sensitiva. En cambio, el laringe inferior o recurrente laringe es un nervio para todos los músculos propios de la laringe, menos para este. Además, fíjense aquí inerva la tráquea, inerva el esófago. A veces corta muy abajo aquí. El paciente al día siguiente no puede discutir porque la inervación del esófago es alterada. El asa de Galeno es la anastomosis entre la laringe superior y el laringe inferior. Hay anastomosis por un arco nervioso. Vamos a ver la faringe. La faringe es una estructura ampliada del tubo digestivo. El tubo digestivo comienza en la boca y termina en el recto. Y todo eso se llama tubo digestivo. Y en la parte superior está expandida por la presencia de la faringe. La faringe es más ancha. ¿Dónde se ubica la faringe? Está detrás de la fosa nasal. Está detrás de la cavidad oral. Y está detrás de la laringe. O sea, la faringe es posterior, pero la faringe que tiene por detrás la columna vertebral. De delante de la columna vertebral está la faringe y delante de la faringe está la laringe. ¿De dónde va? Desde el hueso occipital y la base del cráneo hasta el esófago. Cuando comienza el esófago hasta ahí. Entonces tiene toda esa longitud vertical. El diámetro es más ancho, donde está a nivel del hueso hioides, mide 5 centímetros de diámetro. Y la parte más baja, donde está el esófago, a ese nivel mide 1.5 centímetros. Es como un embudo. Y se encuentra relacionada con la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. De aquí tenemos rinofaringe, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe o hipofaringe. La hipofaringe tiene mayor altura que la oro y que la rinofaringe es pequeña. Ingresamos por la fosa nasal. Aquí hay un espacio que se llama coana. Atravesamos esa coana, es como una ventana, y llegamos a la rinofaringe. Entonces la coana es un orificio que comunica el rinofaringe con fosa nasal. En cambio aquí se llama istmo de las fauces, esa zona equivalente a la coana, que comunica cavidad oral con orofaringe. Y el adictus laringio es la cavidad que comunica endolaringe con hipofaringe. Tenemos la nasofaringe, entramos por la fosa nasal, encontramos los meatos y los cornetos, y detrás está la coana. Atravesamos la coana y llegamos a la rinofaringe. Es un espacio estrecho. ¿Hasta dónde el rinofaringe? Hasta el paladar. Trazamos un plano por el paladar, de aquí hasta la base del cráneo es el rinofaringe. ¿Y qué encontramos en la rinofaringe? Aquí encontramos la tuba faringea. Aquí hay un tubo, como un orificio, que comunica con el oído medio. Se llama tuba faringea. Todo eso está lleno de folículos bien pegados. O sea, los gérmenes que entran por la fosa nasal, aquí terminan. O por la cavidad oral, terminan en el istmo de las fauces. Entonces, todo tipo de gérmenes controlan a este nivel. Aquí tenemos la bucofaringe, o también llamado orofaringe. La lengua tiene una porción horizontal y tiene una porción vertical. La lengua visible está aquí, pero no podemos verla. El cáncer de base lengua. El paciente mira, el paciente algo siente una sensación de un bulto en la cavidad oral atrás. Y el médico con baja lengua quiere ver una fenómeno. Tenemos que hacer un examen nasofibroscópico. Y ahí sí vemos, podemos tomar biopsias.
Aquí al fondo está la orofa. Entonces aquí tenemos la orofaringe, la úvula ya pertenece a la cavidad oral. Todo esto ya es cavidad oral, pero al fondo tenemos a la orofaringe. La lengua está en la parte de la La hipofaringe, ¿no? Está en relación a la laringe, por eso se llama laringofaringe. Pero en cabeza superior, desde la hipofaringe, estamos hablando de esta zona. Entonces la hipofaringe es posterior a la laringe. Vamos a poner la explicación dentro. Con rodar. Entonces, la hipofaringe, su borda superior, está en su límite inferior de la hipofaringe. Su límite inferior es el cartílago cricoide. El borde inferior, el límite superior es el borde superior del epiglotis. Va desde el epiglotis hasta el cricoide. Ese límite son los límites. Le pertenece, hay un receso, vamos a ver, el seno piriforme, le pertenece a la hipofaringe. El seno piriforme, esa depresión se llama seno piriforme, y eso le pertenece a la hipofaringe. La hipofaringe va desde el borde superior del epiglotis hasta el borde inferior del cartílago cricoide. Hasta toda esta zona es hipofaringe. Y los senos piriformes están ahí en el camino. ¿Qué arterias irrigan la hipofaringe? Las arterias son la tonsila, o amigdalina. Tonsila es amígdala, entonces se llama arteria tonsilar o arteria amigdalina. La arteria palatina ascendente, que es una rama de la facial, igual que la tonsila. La lingual, que es una rama de la carótida externa. La palatina descendente, una rama de la maxilar interna. Y la faringe ascendente, una rama de la carótida externa. Son 5 arterias que irrigan la zona de la hipofaringe. El drenaje venoso es por un enmarañado de venas que se llama plexo venoso faríngeo. Ahora, toda la faringe está formado por los músculos constrictores, 3 músculos constrictores. Quien inerva los músculos constrictores en el lugar y quien inerva la mucosa de la faringe, así como hay mucosa laringea, hay mucosa faringea. Quien se encarga de inervar es el nervio glosofaríngeo, noveno cuerpo. Y estos forman un plexo, se juntan estos dos y forman un plexo, se llama plexo faríngeo. Entonces, ¿quién forma el plexo faríngeo? El nervio vago, ramas del vago, más ramas del plexo faríngeo. Y de este enmarañado de nervios salen fibras para los músculos constrictores de la faringe y para la mucosa de la faringe. Aquí tenemos los 3 constrictores: constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior. Uno está cubriendo parcialmente el otro, porque está aquí. El medio cubre parcialmente el superior. El inferior cubre parcialmente el superior. ¿De dónde nacen? Esos 3 músculos nacen. Hay un raje, hay una línea, está formado por un tendón delgado atrás, la línea media, se llama raje faríngeo. De ese raje faríngeo salen los constrictor superior, y ahí nacen las fibras, constrictor inferior y constrictor medio e inferior. ¿Dónde termina el constrictor inferior? En el cartílago cricoides y en el cartílago tiroides. Ahí termina. Entonces, este constrictor está en relación más con la laringe.
¿no? Con la hipofaringe. El compositor medio se relaciona más con la orofaringe, ¿no? Este termina en el asta mayor del hioides. Las fibras del compositor medio en el asta mayor. ¿De dónde viene? Del rafe faringe. Y el compositor superior viene del rafe y de un tubérculo que está en la cara inferior del hueso occipital, se llama tubérculo faringe. Desde ahí se descuelgan las fibras, ¿no? Y van a un ligamento pterigomandibular. Ahí se inserta. Entonces estos tres músculos son del vago pulvar. Empiezan todas las sensaciones. Visto por detrás, ahí está el rafe medio que está pintado de verde, el rafe faringe. A partir de ese tendón salen los músculos. Por sector superior, medio y inferior. Para cada lado, el lado derecho y izquierdo. Ahí tenemos, visto por detrás, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe o hipofaringe. Entonces, esto es visto por detrás. Se ha tenido que sacar la pared posterior de la faringe, que comienza en la base del cráneo, ahí nace, y termina donde comienza el esófago. Termina la faringe y comienza el esófago. Pero el esófago es más estrecho. La tiroides. En cabeza y cuello, lo que más operamos es glándula tiroides. Diario operamos 3, 4, hasta 5 tiroides con cáncer. Cada cirugía nos demora 2 horas más tarde, ¿no? En la calle, una cirugía, ¿cuánto cuesta? Una cirugía, retirar la glándula tiroides, por lo menos 7,000 soles. La mitad se queda en la clínica y la mitad lo dividimos entre 3 cirujanos. Pero en clínicas, otras clínicas son 14,000 soles, 16 una tiroides, ¿no es cierto? Entonces, va a depender. El problema es que nuestros pacientes que no tienen recursos, ¿no? Y da pena quitarle lo poco que tienen, ¿no? Entonces, yo no tengo consultorio. No. Prefiero solamente trabajar en el hospital. Entonces la gente no tiene recursos. Yo un día operé un cáncer de tiroides con metástasis bilateral. Se sabía que todos los ganglios sirven. Y fijamos un monto, al final empecé a repartir, me quedé sin nada. Y encima tenía que pagar a la clínica, y nos demoramos más de lo establecido. Entonces, pues, ¿qué le dices al paciente? No, la clínica ha cobrado más, el paciente no va a entender, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos la glándula tiroides, este es el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, ¿no? Este es el istmo. La parte del istmo es un tejido delgado que une ambos lóbulos, el polo superior, ¿no? El polo inferior. El istmo está delante del segundo y tercer anillo de la tráquea. Si quiero hacer traqueotomía, al istmo lo tengo que llevar un poquito hacia abajo, hacer un espacio y por ahí a otro traqueotomía. Si el istmo está muy alto, me voy al borde inferior y por ahí un poco diseco un poco, lo separo un poco y lo relevo, y debajo hago la traqueotomía, ¿no? Pero es traqueotomía en sala de operación, porque la tráquea es profunda, no lo puedo hacer en cualquier lugar, necesito iluminación, necesito ayudante, ¿no? Si con el bisturi corto el hecho me empieza a sangrar, que me han impedido hacer una traqueotomía, por estar más preocupado por parar el sangrado y el paciente no va a poder respirar. Entonces, en emergencia, cuando hay tumores, aquí hay tumores de la glándula, que no hay espacio para esta traqueotomía, tenemos que partir al tumor para llegar a la tráquea. Partimos el tumor y el tumor sangre, un aspirador hasta llegar a la tráquea. Ahora metemos el dedo y la tráquea no está en el centro, el tumor lo ha desplazado para un lado.
Nos hacemos la tomografía, calculamos por dónde podemos entrar, por dónde está más cerca la piel, ¿no es cierto? Y entramos. Pero tenemos que partir el tumor. Y con el dedo tratamos de buscar los anillos. Estos anillos de la tráquea se pueden palpar, ¿no? Y si no se palpan, cargamos una jeringa con cloruro de sodio y donde creemos que está la tráquea, ingresamos con la aguja y aspiramos. Si sale burbujas, esa es la tráquea. Si no hay burbujas en la jeringa, no sale. Al aspirar no hay burbuja, no es tráquea. Puede ser la carótida, puede ser la yugular, ¿no? Entonces hay un riesgo grande cuando se hace traqueotomía en pacientes con cáncer. Entonces, cuando hay pacientes que vienen con tumores grandes, pero clínicamente no tienen ninguna manifestación. Entonces, estos tumores son benignos, ¿no? Es un bóceo gigante. Bóceo es crecimiento de la glándula tiroides, generalmente por falta de yodo. Hay zonas ociógenas en el Perú donde no hay yodo. Y todos los pacientes, los que vivían ahí, tenían su bóceo, ¿no? Con la sal iodada, eso ha disminuido, pero aún existe, aún con sal iodada existe bóceo. Entonces debe haber otros factores, ¿no? Y de 6 dramas que hacen la enfermedad, uno es varón, es el más frecuente en la dama. Bóceo y cáncer, o sea, la patología de tiroides más frecuente en la dama, ¿no? Entonces, este paciente no tiene ninguna sintomatología, entonces esta es una lesión benigna, porque si fuera una lesión maligna ya invade tráquea, esófago, carótida, yugular, se mete el mediastino, al tórax. Cuando la glándula tiroides, fíjense aquí, apenas vemos este pedacito de el istmo, ¿no? Entonces cuando queremos retirar la tiroides, tenemos que hacer un corte transversal, ¿no? Unos 7 centímetros. Y el tejido celular graso también lo cortamos. El platisma, el músculo del cuello, también lo cortamos. Pero estos músculos no, estos son músculos de anagrama. Entonces cuando llegamos a este plano, hacemos el corte en la línea media. O sea, piel y tejido graso en forma horizontal. Cuando llegamos al plano muscular y aponeurótico, cortamos. Y un separador aquí, otro separador para el otro lado, y empezamos a trabajar, desprendiendo ya la glándula tiroides. Entonces la glándula tiroides tiene, ¿no? Está cubierto por delante por el externo tiroideo y el externo tiroideo y el tiroideo, el externo ioideo. Aquí, el externo ioideo y el externo tiroideo, está en el otro plano. El ojo ioideo está por fuera, ¿no? Aquí está el istmo. Entonces la glándula tiroides tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, tiene un istmo, pues adelante el segundo y tercer anillo traqueal. Fíjense, hay diferentes variantes de glándula tiroides. ¿Cuál es la más frecuente? Este de aquí, su lóbulo derecho, izquierdo y centro. Y lo otro es este. A veces tiene un lóbulo piramidal, se llama pirámide de la lobeta, ¿no? Un lóbulo piramidal. Y lo más raro es este, no tiene istmo. En algunas ocasiones hemos visto, muy pocas, ¿no? Yo trabajo en Revaleti 25 años y habré visto 2 pacientes, una ausencia del istmo tiroideo. Aquí en internet, buscando en internet, fíjense que no hay istmo, o aquí hay un poco de istmo, y aquí otro poco, pero no está junto. El lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. Este es más fácil de operar. Aquí a la mitad de la cirugía, por aquí entramos, vamos liberando, y esta es la arteria tiroidea superior, su rama mediana, ¿no? Aquí también no hay istmo, tiene 2 lóbulos piramidales. A la glándula tiroides es este de aquí, rodea a la tráquea, en su cara lateral y en su cara anterior, pero en la cara posterior está el esófago, detrás de la tráquea está el esófago, ¿no? Y entre el esófago y la tráquea
Aquí deben estar los nervios laringio recurrentes, el laringio inferior. Entonces, cuando desprendemos, tenemos que tener cuidado en esa zona para no lesionar este nervio. La glándula tiroides tiene dos cápsulas, una cápsula falsa y una cápsula verdadera. La cápsula falsa es la que está por fuera. En realidad, esta cápsula falsa es la capa visceral de la lámina peritraqueal de la fase cervical. Y la cápsula verdadera es la que cubre íntimamente a la glándula tiroides y envía tabiques hacia el interior, separando los folículos tiroideos. Entonces, ¿por dónde entramos? Hacemos un corte aquí, la línea media de toda la glándula, y retiramos la cápsula falsa. Y entramos, ya estamos delante de la glándula tiroides. Y en su superficie están los vasos venosos, las arterias. Nos vamos a buscar los principales y los clausuramos. Y le quitamos la vascularización y ya no va a sangrar. En el corte transversal, el lóbulo tiene tres caras: una cara anterior, una cara interna y una cara posterior. Cara anterior, desde la parte anterior del cuello, cara anterior, cara posterior y cara interna o cara media. La cara interna se relaciona con la tráquea y con el esófago, y entre ambos están los nervios recurrentes, los nervios laringios, los laringios inferiores, que son los que tienen más fibras motoras. Y la cara posterior se relaciona con el van del cuello, con la carótida común, la yugular interna y el nervio vago, que se llama el van del cuello. Su relación importante con la cara posterior. La cara interna, tráquea, esófago y recurrente. La cara anterior con los músculos infrayoideos. Ahora el istmo, que es el istmo. El istmo tiene una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior se relaciona con las fascias, que están uniendo estos músculos, con el tejido graso y la piel. En cambio, la cara posterior está en relación con los anillos de la tráquea. Cuando operamos, nunca vamos a operar cortando estos músculos. Hacemos un corte transversal, pero cuando ya estamos en el plano muscular, hacemos un corte vertical. Y todo eso lo separamos con un separador y empezamos a descubrir la glándula. La glándula tiroides se encuentra unido al cricoides y a los primeros anillos de la tráquea por el ligamento de Verner, este ligamento. Porque ¿quién fija la glándula? Va a fijar el ligamento de hacia fibras que van al cricoides y a los primeros anillos. ¿Cuál es el problema? Este ligamento a veces atravesado por el laringio inferior. El laringio inferior no entra el laringe como un tronco. Antes de ingresar se divide en varias ramas. Entonces, cuando empezamos a desprender este ligamento verde para retirar la glándula tiroides, podemos lesionar alguna de las ramas. El paciente puede quedarse con parálisis, después de buscar, porque este es el nervio que va a innervar a los músculos que mueven los cuerdos vocales. Aquí una vista frontal, cartílago tiroides, cartílago cricoides, los anillos de la tráquea. Traqueotomía hacemos aquí, en los primeros anillos. Pero lateralmente está el ligamento de Verner, y ese ligamento está fijando la glándula tiroides contra el cricoides y contra los anillos traqueales. Aquí está el nervio laringio inferior, el del otro lado. Está entre el cartílago, los anillos traqueales y el esófago. Ahí se encuentra. Y se complica porque a este nivel la arteria tiroidea inferior también da ramas. Y a veces se mezclan las ramas de la arteria tiroidea inferior, se mezclan con las ramas de la laringe inferior, se cruzan. Entonces hay que ligar, sin lesionar la laringe, hay que ligar, descubrir y ver dónde ligamos. Ahora no ligamos el tronco. ¿Por qué? Porque queremos preservar a las glándulas paratiroides. Detrás de la tiroides están las glándulas paratiroides.
tiene el tamaño de un grano de arroz. Y esa glándula tiene que quedarse con su pedículo vascular. ¿Sí? Entonces, si cortamos en el tronco, se muere la tiroides, también se muere la paratiroides. Entonces, tratamos de cortar en la zona más cercana a la glándula, cuando está entrando. Entonces, todo esto se queda irrigado. Y va irrigado a la paratiroides. La glándula tiroides es ricamente vascularizada. Dentro tiene múltiples hemostomas. Entonces, cuando ustedes cortan la tiroides, sangra y todo el tiempo de sangre. Igual que el músculo es ricamente irrigado. Entonces, debemos evitar cortar las arterias o venas que caen en la superficie. Tenemos que cortar los pedículos, lo más cercano a la glándula, pero sin lastimar a la glándula, y no va a empezar a sangrar. Entonces, ¿quiénes irrigan? La arteria tiroidea superior, la rama de la carótida externa. Esta se va a dividir en dos ramas, la rama anterior y la rama posterior. La rama anterior irá a la cara anterolateral y la rama posterior irá a la cara posterior. Aquí, esta es la carótida común, esta es la carótida interna, la carótida externa. De esta carótida externa sale la tiroidea, la arteria tiroidea superior. Y a medida que va descendiendo, se va a dar sus ramas larguillas. Y la tiroidea finalmente llega como un tronco. Pero antes de ir a la glándula, se va a dividir en su rama anterior y su rama posterior. Entonces nosotros no cortamos aquí, debemos cortar aquí cuando está entrando. Y todo esto queda vascularizado, o irrigando a los otros tejidos. ¿Cómo reconocemos que es la carótida externa? Porque tiene rama, de ahí sale la tiroidea superior, la lingual, más arriba de esta, igual que esta, la facial. 3 ramas anteriores de la carótida externa, tiroidea superior, lingual y facial. Hacia atrás van a haber 2 ramas, la occipital, que es de aquí, que va hacia el hueso occipital, hacia la región de la nuca, y la auricular, que va hacia el carrillo auricular, que es más profundo. Rama de la carótida externa. La carótida externa como tronco es y de ahí salen sus ramas. ¿Cómo lo conozco? Por las ramas y la carótida interna, que dice que tiene una dilatación, se llama seno carotídeo. Aquí existe un corpúsculo, que se llama corpúsculo carotídeo en la parte profunda, que controla el nivel del pH sanguíneo y la presión sanguínea. Son estructuras muy especializadas que regulan esos detalles. La otra arteria que irriga es la arteria tiroidea inferior. Es una rama del tronco tirocervical, que a su vez es rama de la arteria subclaviana. Esta arteria va a pasar por detrás del fan del cuello, por detrás de la carótida, de la yugula, para alcanzar a la glándula tiroides. Pues hay una arteria, que es la arteria lima, que es una arteria que solo está presente en el 10% del paciente. Es bien raro que encontremos, es más frecuente la tiroidea superior y inferior, o siempre la encontramos, pero esta es una variante, visto en pocas oportunidades. Aquí esta es la carótida común. El paciente está en la cabeza, el paciente está por acá. Este es el cuello, y esto por el lado derecho, ¿no? Entonces aquí tenemos la carótida común, este es la subclavia, ¿no? Este es el ángulo carótido de subclavia, ¿no? Y de aquí se está saliendo un tronco. Este es el tronco tirocervical, tronco tirocervical. Y de este tronco tirocervical está saliendo la arteria tiroidea inferior. ¿Y por dónde pasa? Por detrás de la carótida, para alcanzar a la glándula tiroides. Esto está en internet, pero lo publicaron porque encontraron una arteria tiroidea accesoria parecida.
Ustedes van a encontrar variantes en el tronco. Es una variante. Dos arterias tiroideas. Esta es la cervical transversa, no cervical ascendente, y esta es la cervical transversa. De igual forma, aquí está la subclavia. Este es el tronco tirocervical. De ahí sale la tiroidea inferior, la cervical ascendente, y le pusieron aquí pone arteria tiroides. ¿Dónde está? La tiroides está aquí. No, la tiroidea va por detrás del paciente. Esa es la cervical ascendente, la cervical transversa, la supraescapular. En francés a este le llaman tiro, a este tronco, tiro porque sale la tiroidea inferior. Tiro bicélico porque sale la cervical ascendente y la cervical transversa. Tiro bicélico escapular porque sale la supraescapular. Este es el músculo del escaleno anterior, el escaleno anterior, aquí está el escaleno posterior y aquí por aquí sale el plexo braquial, los troncos primarios del plexo braquial, que se llama triángulo de los escalenos. Pues aquí tenemos la tiroidea superior, el pintado de verde, la tiroidea inferior, y tiene anastomosis por el mismo lado, se llama anastomosis ipsilateral, ipsi. Y cuando se anastomosa con el lado opuesto se llama anastomosis contralateral. Entonces tiene múltiples anastomosis. Entonces para retirar esto tienen que cortar aquí, claro, no los troncos, está llegando las 4 arterias con su rama y las 6 venas, hay 6 venas también tienen que llegar. La arteria hima es la variante anatómica más generalmente en el tronco arterial brachiocefálico. Es única, no son dos, ¿no? Y validísima. Se presenta en el 10% de la población. Puede originarse, frecuentemente se origina en el tronco arterial brachiocefálico, pero puede nacer en el arco aórtico, aquí, en la carótida derecha, en la subclavia, aquí en la subclavia, o en la torácica inferior. Son el punto de origen como variante, ¿no? Con la tiroidea superior, la tiroidea inferior y la hima, la tiroidea media. En cuanto a la vena aquí mejor, el drenaje venoso de la glándula tiroides está dado a través de la vena tiroidea superior, tiroidea media y tiroidea inferior. La tiroidea inferior desemboca en el tronco venoso brachiocefálico de ambos lados. La tiroidea media directamente a la vena yugular interna. Y la tiroidea superior, esta, drena en un tronco que se llama tronco venoso, tirolingofaringobasal. Entonces aquí se forma un plexo dentro de la glándula, un conjunto de venas. A partir de ahí salen 3 ramas: la tiroidea inferior, la tiroidea media y la tiroidea superior. Cada una de estas tenemos que ligar. Ahora el drenaje linfático. Este drenaje linfático es importante cuando hay cáncer. El paciente que tiene un cáncer de tiroides, ¿a dónde va a viajar esas células cancerosas? Viajan a través de los vasos linfáticos. ¿Y dónde se van a ubicar? En unos ganglios prelaringeos. Delante de la laringe hay un grupo de ganglios. Van hacia los ganglios prelaringeos. O se colocan delante de la tráquea. Hay ganglios pretraqueales. Normalmente en el cuello tenemos 300 ganglios. 300 ganglios. Un ganglio, hablamos de un ganglio, no es una estructura normal. Es anormal cuando crece o su consistencia es como una piedra, es pétrea. Ese ganglio ya está invadido por cáncer, ¿no? O por tuberculosis, ¿no? Entonces, y eso se llama adenopatía, ¿no? Un ganglio es normal. Yo tengo ganglios debajo de la mandíbula y yo no lo toco, son ganglios normales, ¿no? En algún momento tiene uno una infección, crece
y a veces no regresa a su tamaño. Un ganglio enfermo es pétreo, como racimos de uva cuando palpan, múltiples ganglios juntos, ¿no? Y van incrementándose en volumen y en número. Esos ganglios puede ser un cáncer de los linfomas, ¿no? Que crecen en los ganglios. Entonces, cuando hay un cáncer de glándula tiroides, va hacia los ganglios prelaringeos, que existen normalmente, pero son invadidos por el cáncer, o van delante de la tráquea, los pretraqueales, o a los costados de la tráquea, que son los paratraqueales. Aquí tiene. La glándula tiroides, ¿dónde drena? La linfa, así como la drena también, hay drenaje linfático. Si hay un cáncer aquí, eso va a ir a los ganglios prelaringeos, o a los pretraqueales, delante de la tráquea, o a los lados de la tráquea, que son los grupos ganglionarios paratraqueales. Una vez que invadido estos ganglios, de aquí pasa a los grupos, al grupo 2, al grupo 3 y al grupo 4. En el cuello tenemos 6 grupos ganglionarios. Entonces, cuando vemos un nódulo, le hace biopsia a la patóloga, sale cáncer, le tengo que palpar el ganglios. ¿El cáncer solo está en la tiroides o ya ha salido de la glándula? Entonces tengo que explorar a la palpación, y si hay algún ganglio sospechoso, le pido al ecografista que haga una ecografía del cuello. Y ellos con ecografía pueden determinar en características que son algunos ganglios que pueden o no ser sospechosos de cáncer. Y si es sospechoso, llamamos al patólogo, entra con una aguja y aspira células. Se llama biopsia aspiración con aguja fina. No cortamos el cuello o la piel, no hacemos eso porque antes hacían eso y diseminaban la enfermedad. Por donde cortaron empezaba a crecer. Entonces ahora con una aguja y aspiran. No hay técnicas para aspirar, aspiran y el patólogo se lleva esa muestra, lo lee en microscopio, lo tiñe y ve si es cáncer. Entonces es un diagnóstico citológico mirando células. En cuanto a los nervios, la inervación, como es una víscera, tiene inervación simpática. La inervación simpática se da a través de las arterias. Los nervios simpáticos siguen a cada una de las arterias, ¿no? En ramas de cada una de las arterias hasta llegar a la glándula. Generalmente su función es vasomotor. El simpático produce vasoconstricción, ¿no es cierto?, para aumentar la presión de llegar a la glándula. 10 minutos y seguimos, ya nos falta la última clase.